Bueno, 9 de la mañana, 23 como minutos. Como la justicia, tarda pero llega. ¿Cómo anda, don Fole? Lo ¿Cómo anda? sumamos ¿Bien? a la mesa, ¿todo bien? Un placer llegar acá. Bueno, me alegro mucho que esté con nosotros compartiendo. Hizo remo, canoa solo un rato largo. Estoy sacando brazos como Popeye. Impresionante. Bueno, bienvenido, ¿eh? Bueno, igual dirija usted porque estoy todavía medio... Sí, señor. Está en medio ahí, maneja. Sí, señor. Bueno, lo decíamos temprano, que hoy vamos a estar tocando un tema no menor y bastante polémico, porque el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, hace poco tiempo, volvió a poner sobre el tapete el tema de los jóvenes, para mi gusto mal denominados niní, porque ni estudian ni trabajan. Esto al sugerir la posibilidad de que se integren a las filas del ejército. Y para profundizar sobre este tema, básicamente es que recibimos al sociólogo Esteban Kramerman, quien, con ese disparador publicó en resumen su tesis de grado en la revista Lento. Ni estudian, ni trabajan, ni existen, agregaba Kramerman. Un paso Buenos más. días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. La verdad, le quiero decir Es algo. un calco de todos los Kramerman, primero que nada, hay que Salimos decirlo. a moldes, salimos a moldes. Es igual a la familia Kramerman. La verdad, hablábamos sobre su genética antes de salir al aire. Esteban, a ver, cuando nace este término de los niní, ¿es un término justo? ¿Es cuestionable? Yo ya te adelanté mi opinión. Yo opino que no es... No elegiría ese término para identificar a esta población. ¿Para vos es un término justo? ¿Es un término...? Yo creo que, más allá de si es justo o injusto, o sea, si es acertado o desacertado, yo creo que como cualquier término tiene algunas cosas acertadas, tiene algunas cosas desacertadas. Yo creo que sobre todo es un término útil. Ajá. Es útil para algunas para cosas. definirlos. Es útil para hacer cosas con ellos. Ajá. Es decir, yo tengo determinada población, que por alguna razón o por otra creo que es un problema. A esa población, a esas personas, puedo definirlas de distintas maneras. En función de cómo yo las defina, yo puedo hacer ciertas cosas con ellos. Es una utilidad para el sistema, ponerles un nombre. Eso Exactamente. Es lo que quiero decir. Yo lo que quiero es que una etiqueta como esta, hay 1000 etiquetas, una etiqueta es algo así como el producto visible de una determinada máquina de producción de la verdad y de producción de control. Al yo llamarle joven que no estudia ni trabaja, que no es exactamente lo mismo que niní, porque no lo dicen las mismas personas ni funciona para lo mismo, Sí. yo puedo poner a funcionar cierta máquina de verdad y de control de esas personas, que no es la misma que si yo les dijera de otra forma. Ahora, vos planteás ni existen. Claro. ¿Eso por qué? ¿Por qué agregás ese ni existen en lo que es el trabajo? Eso por 2 o 3 razones. A ver. Por un lado, porque cuando uno los va a medir de verdad y va a encontrárselos, se encuentra con que a medida que cuenta, se van escurriendo como arena entre las manos. Van desapareciendo. A medida que afinás la medición, dejan de estar. Por otro lado, esta cuestión de este medio como juego teórico, digamos, en que existen porque digo que existen, en cierto sentido, existen porque invento la etiqueta y la pongo en esa gente. Y finalmente, ni existen porque lo que se pretende con este nombre es que ciertas personas, para decirlo rápido, jóvenes, varones, pobres en general de algunos barrios periféricos de Montevideo, asuman lo que se llama subjetividad, una forma de ver el mundo y comportarse en sociedad, por así decir. Van a existir en la medida en que ellos lo asuman, en que ellos entiendan que esto... Que son eso. Que son eso. Yo creo que esa pelea al día de hoy se va perdiendo y por lo tanto diría que de momento... ¿Existen los niní en el interior, por ejemplo? Existen, son menos. ¿O son menos que en Montevideo? Son menos y funciona un poco distinto. Está asociado más a falta de oportunidades locales y cosas por el estilo. En Montevideo está más asociado a segregación urbana y pobreza. O sea que, como tú decís, se te escurre entre las manos. El gran niní no es tal. Sí. En el artículo que escribí en Lento pongo los números que van saliendo. Los números dependen básicamente de la base de datos que uno tome, que puede ser o la encuesta continua de hogares del INE o el censo del 2011, Sí. pero sobre todo dependen de las variables que uno tome, de cómo los cuento. La medición más maximalista pregunta 4 cosas. ¿Asiste a centro educativo público o privado? Es decir, si asiste a educación formal, esa es la variable estudia, y luego 3 variables de trabajo. Si trabajó al menos 1 hora la semana pasada, Claro. si tiene un trabajo al que volverá, o si trabajó de manera no remunerada para fuera del hogar, por ejemplo, criando animales. Si responde que no a todo eso, en sentido maximalista, es un joven que no estudia ni trabaja. El problema es que si vos lo medís así, te queda una cantidad de cosas metidas que son un poco complicadas. Sí, claro. De pique, ahí te dan, con la encuesta continua de hogares te da unos 130.000, me parece, una cosa por el estilo. ¿Te pareció mucho de 130.000. vos o no? A mí me parece una cantidad, es un disparate. Claro.
Pero resulta que sí. Claro, hay que pasar el cernidor, ¿no? Ahí que pasar el cernidor. empieza a quedar bastante más acotado ese número. Me imagino yo, porque 130.000 ninis en Uruguay me parece Es una cantidad. un número impactante. Ahora, si vos le agregás la pregunta, ¿se ocupa usted de los quehaceres del hogar? Opa. Te baja 90.000. Ujú. La cantidad menos. Y básicamente ¿Qué hacer desde el hogar? se ocupa de las tareas del hogar, digamos, esa es su ocupación. Y esas 40.000 personas que te acabas de sacar del conteo son básicamente madres adolescentes, en general pobres también. Entonces, si uno toma una definición muy estricta de no estudian ni trabajan, deberían estar, pero en realidad es claro que es otro problema. Clarísimo que no. Sí. Claro, Es otro seguro. problema esto. Ahora, me quedan 90.000. Ahora, si le agrego la pregunta, ¿buscó trabajo la semana pasada? Me baja 45.000. O sea, se me da la mitad. A ver, esos son jóvenes que no estudian ni trabajan. Sin embargo, por alguna razón, casi todas las investigaciones y políticas del gobierno los diferencian. Eso a mí me indica que lo que está pasando es que joven que no estudia ni trabaja no es simplemente joven que no estudia ni trabaja. Porque además pasa una cosa más. Si yo quito a esos que buscan trabajo, que estadísticamente son desempleados, me quedan unos 45.000. Si además tomo la base del censo, me baja bastante, baja 30, exactamente a 30.075. Número exacto en 2011. 30.075. 30.075. Interesante. Si le saco discapacitados, gente que padece al menos una discapacidad grave, baja poco más de 28.000. El problema con ese conteo es que yo ahí tengo, disculpen, me voy a poner tremendamente estigmatizante, pero Sí. voy a tener a alguien que está sentado en el cordón de la vereda de Marconi y también tengo a alguien que está sentado en el living de la casa en Positos. Bueno, En idéntica situación. acabás de abrir un paraguas a donde iba. Vamos directamente y hacemos una interpretación directa, lineal, de niní con pobre. Y por lo que estás diciendo, no necesariamente es así. Yo creo que eso es lo interesante del término nini. Estadísticamente... Pues, digo, coincidís conmigo en cuanto a Sin que duda. la gente tiene la concepción, y los periodistas, los comunicadores, los medios, tenemos la concepción de que hemos acuñado ese término niní directamente relacionado a los pobres. Yo creo que ahí el juego es que, si yo lo defino estadísticamente de esa forma, mayoritariamente son pobres, pero evidentemente no son todos pobres. Mayoritariamente son pobres, eso sí es más o menos importante, digamos, pero no, de ninguna manera son todos. Y sin embargo, el joven que no estudia ni trabaja, o el niní, que todos tenemos en la cabeza, sí es pobre. Entonces yo creo que ahí está el juego entre lo que supuestamente estoy diciendo, joven que no estudia ni trabaja, y lo que realmente estoy diciendo, joven pobre. Estoy diciendo dos cosas distintas. Estoy usando un nombre para nombrar algo que no es lo que quiero nombrar. Estoy diciendo un nombre que al mismo O tiempo... sea, hay niní que están en Carrasco en este momento en el sillón sentados mirándonos. Y alguno habrá, seguro. Y sin embargo, ese no es la persona que preocupa ni a quienes hacen las investigaciones sobre el joven que no estudia ni trabaja, Ni a quien va a la política. ni a quienes hacen la política. Exacto. Entonces la pregunta es por qué les digo joven que no estudia ni trabaja si en realidad quiero decir otra cosa. Esa es la cosa, digamos. Ese es el problema. Y también, en línea con todo esto, hay también un razonamiento lineal que lleva a pensar, o como decías vos, tenemos esa idea del niní vinculado a un joven pobre y guión delincuente. Totalmente. Ese ya es todo otro problema extra. Que tiene que ver con cómo entendemos la cuestión de la seguridad hoy en Uruguay, ¿no? Nano, ahí entramos en terreno tuyo. No, terreno mío es todo. Porque la pregunta que le quiero hacer después Sí. es ¿qué quisiste decir con no existen, ni existen? Pero después, contestá primero la pregunta que te hizo Danilo, a seguridad. Yo creo que ahí el tema funciona más o menos así. Nosotros tenemos en Uruguay, desde hace ya mucho tiempo, una cosa que algunos autores, sobre todo Paternal, llaman hegemonía conservadora, lo cual significa que el discurso que interpreta y organiza la sociedad postula que la oposición clave para entender la sociedad uruguaya hoy es entre trabajadores y delincuentes. Eso es como, según este discurso. Hegemonía significa que es el discurso que manda, que dice cómo es la sociedad y en la que todos creemos, que hace al sentido común. Ese sentido común dice que hoy lo que hay en Uruguay son trabajadores y delincuentes, son enemigos irreconciliables, pero las trampas de ese discurso es que en realidad delincuente termina siendo sinónimo de pobre. Termina siendo sinónimo porque detrás del tanto de la pobreza como de la delincuencia lo que hay es inmoralidad. Yo creo que ¿no? Eso es como en lo que vivimos, por así decir. Entonces lo que tenemos es una criminalización de la pobreza, lo que tenemos es una culpabilización del pobre, ese tipo de cosas. Yo creo que lo que hace todo el asunto del joven que no estudia ni trabaja es, sin pelearse con las bases de ese discurso, tratar de correrlo un poco hacia posiciones menos represivas. Porque en definitiva la hegemonía conservadora que tenemos hoy lo que dice es
esta es la posición fundamental, el problema que tenemos es la inseguridad, que además es sinónimo de crimen, y lo que se hace es combatir contra ella militarmente, policialmente, pero que desde que tenemos a la republicana es casi lo mismo. Yo creo que lo que tratan de hacer quienes hablan de joven que no estudia ni trabaja es, habiendo renunciado a dar la pelea más de fondo de cómo se estructura toda la sociedad, corren eso hacia posiciones menos represivas. Lo que dicen es, okay, si esto es el problema, lo que hay que hacer es que esta gente es educarla, integrarla en lugar de pegarle. Yo creo que básicamente sirve para eso. Es parte de, digamos... Creo que el joven que no estudia ni trabaja es un personaje de ciertas ciencias sociales que han ido creciendo en los últimos años como aparato intelectual del gobierno y que, reconociendo que lo que hay que hacer es enfocarse en trabajar directamente con las personas pobres, lo corren hacia trabajar de formas no represivas. ¿Por qué pones ni existen? Bueno, Porque para vos todo esto es un chocolate cobertura, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que no existen... Depende cómo me pare con eso, supongo. Por un lado, la hegemonía sigue siendo rotundamente conservadora. Es decir, el grueso de las políticas estatales siguen siendo hacia a estos jóvenes, no llamarles... de otra manera. Sí, llamarles delincuentes. Planchas ahora pasa un poco de moda, pero... Sí, era un término acuñado. Era el término, sí, totalmente. Entonces creo que la hegemonía sigue estando claramente ahí. Creo que además, cuando la mayor parte de la gente escucha joven que no estudia ni trabaja, piensa niní y piensa delincuente, lo cual no es lo que quiere pensar las personas que estudian al joven que no estudia ni trabaja. Y por otra parte, los programas que hay ocupan poca gente y en definitiva la subjetividad de los jóvenes en definitiva no está súper alineado con esto todavía. Entonces yo diría que de momento no existe. Te voy cerrando. Y el disparador de esto era algo que había propuesto el comandante jefe del ejército, Guido Manini Ríos. Que había insistido. Exacto, que volvió a insistir sobre el tema. Concretamente, después de haber hecho este trabajo, de haber hecho esta tesis, ¿qué opinión tenés sobre la propuesta de que el ejército incorpore a este colectivo niní, por definirlo de alguna manera? Es complicada, es muy complicada. ¿Algunas de estas políticas funcionan? Yo puntualmente, si el ejército es la institución adecuada para hacerse cargo de este tema, lo desconozco. Yo en general soy fan de soluciones... Por otro lado. Sí, más... No militarizadas. Eso sin duda, pero además de políticas más que vayan a la raíz estructural de los problemas y no que tratan de ir resolviendo problemas sintomáticos, digamos. Esteban Kremer, sociólogo, gracias por habernos acompañado esta mañana gracias. hablando sobre este tema que, por supuesto, genera polémica, genera distintas opiniones, obviamente, en la población. Gracias. Bueno, eso ustedes. Vamos cerrando la entrevista por acá.